Hablando de eso, de coordinación y de momentos que requiere tomar decisiones urgentes, rápidas y actuar de una forma muy eficiente y muy eficaz en momentos de crisis. Creo que también has coordinado una acción rápida cuando llegó la pandemia de la COVID-19 y en Madrid. Y te voy a hacer una pregunta complicadilla y luego una pregunta, si quieres, como más polite, como más fácil de contestar. La pregunta complicadilla es: ¿tú crees que se coordinó bien? ¿Tú crees que se hizo lo que se tenía que hacer y se ejecutó de la forma en la cual se tenía que ejecutar? Y esa es la complicada. Y la fácil es, ostras, darnos 4 o 5 consejos para poder hacer frente a situaciones de crisis de una forma muy eficaz con los equipos que tienes. Bueno, la primera pregunta, a ver, se hizo lo que se pudo, ¿no? Se podría haber hecho mejor, por supuesto, pero bueno, se hizo lo que se pudo, llegó la ola y pilló a todo el mundo desprevenido y es muy difícil aprender deprisa, ¿no? Cuando ya tienes claro lo que hay que hacer es más fácil, ¿no? Verlas venir y tratar de prepararte. Lo que hay que hacer en una emergencia es trabajar de una forma absolutamente vertical, tratar de reducir al máximo todos los niveles de decisión, que entre el que decide y el que ejecuta haya 2 niveles, 3, no más, ¿no? Que no haya esa cantidad de capas que hay que tratar de convencer para que las cosas ocurran, ¿no? Y hay que ser muy ágil, muy rápido, hay que tomar decisiones rápidas, priorizando, en este caso, una cuestión que era salvar vidas, ¿no? Todo lo demás debería de quedar en un segundo plano. Hay que centrarse en un objetivo o dos, que son eso, el salvar vidas, y el resto de los recursos gestionarlos alrededor de eso, ¿no? Evidentemente esto no ocurrió, o sea, costó mucho tiempo primero cambiar de gafas y entender que había que funcionar de otra manera en la emergencia, y luego, bueno, en esta gobernanza tan compleja que tenemos en este país, ¿no? Se trabajó muchísimo en silos, no había verticalidad, había una ilusión de verticalidad, pero la realidad es que luego las decisiones pues entraban en una especie de abanico en el que no se decidían las cosas deprisa, había que considerar muchas más cosas a la hora de decidir, y el salvar vidas era una de ellas, pero no la única, ¿no? Entonces había tantos elementos que combinar que bueno, había toda una cuestión estratégica y política que ralentizó todo muchísimo, ¿no? Por supuesto que, y luego también esa lectura, el que está en la trinchera, el que está en primera línea, ese por supuesto que hace las cosas lo mejor que puede. A medida que te vas separando de la trinchera, ¿no? y dejas de ponerle cara al problema, empiezas a meter otros elementos como toda esta cuestión de la estrategia y la política, ¿no? Que ralentizaron muchísimo. Pero bueno, a toro pasado todo es mucho más fácil, ¿no? De analizar. En ese momento, el que nunca había vivido una emergencia, pues era muy difícil que pudiera haber reaccionado bien, ¿no? a tiempo y de una forma eficiente. ¿Y algún consejo, además de eliminar capas adicionales dentro de la jerarquía, además de acercarse mucho a la trinchera, además de dar instrucciones claras con un propósito como muy elaborado, solamente 2 o 3 objetivos que, insisto, al final es lo que muchas de las empresas que hoy en día están actuando de forma ágil hablan, ¿no? Hablan de las OKRs, hablan de los objetivos 2, 3 solamente, con indicadores muy claros, y que cuando más o menos lo estés alcanzando, déjalo y dedícate a otro, y que vemos que ya es algo que vosotros estáis haciendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Se te ocurriría dar algún otro consejo o poner algún ejemplo de algún momento en el cual eso tú lo pudieras ejemplarizar y que nos lo pudieras enseñar? No sé si en Angola, no sé si en Afganistán, no sé si en alguno de los momentos en los cuales has estado, si en el Mediterráneo, salvando migrantes en plena mar, ¿no? No lo sé. Bueno, yo creo que una de las cuestiones es que una emergencia no es tener que hacer las cosas más deprisa o tener que hacer las cosas con menor... Es hacer las cosas de otra manera, ¿no? Hacerlas de otra forma. Y es una cuestión de gafas, de cambiar las gafas, de mirar el problema no de una forma más estrujada, ¿no? Sino que es otro problema, es otra cuestión, ¿no? Y pues un ejemplo muy sencillo del manejo de la epidemia, ¿no? Si tú tienes cada vez más pacientes y lo que haces es tratar de
aumentar los recursos para seguir tratándolos igual, pues llega un momento que el agua rebasa y no puedes con ello, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es cambiar de forma de aproximarte al paciente. En lugar de meter cada vez más camas y cada vez, lo que haces es, bueno, monto una estructura diáfana, pongo todas las camas juntas y de esa manera, pues con 1 a 2 personas puedo controlar muchas más camas, ¿no? Esto que ahora es evidente y que lo hemos visto ya en un montón de hospitales, ¿no? Los hospitales de campaña que han habilitado, pues, gimnasios, cafeterías, ¿no? Buscando esa estructura diáfana. Eso costó mucho trabajo que la gente cambiara, ¿no? Que soltara un cabo para agarrarse a otro, ¿no? Que es esa dificultad para dejar de hacer las cosas como las has estado haciendo siempre y pensar que lo que tienes que hacer es mejorar esa forma de hacer las cosas en lugar de entender que lo que tienes que hacer es otras cosas diferentes, ¿no? Yo creo que es un elemento clave, ¿no? El entender que no es hacerlo más rápido, ni mejor, ni poner más recursos, ni gastar más dinero, no, es empezar la película de nuevo. Olvídate de lo que hacías y empieza a hacerlo de otra manera, ¿no? En la emergencia fue clarísimo, ¿no? Esta dificultad para el cambio de gafas, pero en general en la vida nos pasa, ¿no? Que hasta que no nos ha llegado el agua al cuello no cambiamos de modos de hacer. Y a lo mejor, bueno, cambiándolo antes, viéndolo un poco venir, pues nos evitaríamos, ¿no? Esa sensación de naufragio que tenemos a veces.